Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús, servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Tengo 3 años de servir en la parroquia y actualmente estoy sirviendo en 3 ministerios, los cuales me llena mucho el corazón. Soy casada con 2 hijos, pero uno de mis compañeros de la parroquia me está tentando en ser infiel. Él también está casado y es mucho más joven. Necesito un consejo porque no puedo dejar de pensar en él. Claudia. ¿No puedes dejar de pensar en Él o no quieres dejar de pensar en Él? Son dos cosas muy diferentes, Claudia. No te mientas a ti misma. Con el perdón tuyo, no solamente estás siendo tú carnada para que esta persona caiga en pecado mortal, en adulterio, pero tú también para que hagas lo mismo. Y sabes una cosa que el Señor Jesús habla acerca de aquellos que tienen pensamientos impuros. Y dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer o a un hombre casado, con malos deseos, ya cometió adulterio con ella o con él en su corazón. Estás jugando con fuego y el que juega con fuego se quema, Claudia. ¿Qué hacer? Primero que todo, ve a confesarte, porque estás en malos pasos. Estás en malos pasos. Dices que estás sirviendo en 3 ministerios, pero te estás hundiendo tú y estás haciendo que esa persona se hunda también. Y no solamente ustedes dos, pero que el matrimonio de ambos vaya al fracaso y que ustedes de verdad, siendo supuestamente personas de iglesia, personas de Dios,
se conviertan en causa de escándalo para un montón de gente. La iglesia ya ha tenido demasiados escándalos, ¿no crees tú, Claudia? Un escándalo más no le va a hacer nada bien, por el contrario, nos va a lastimar a todos aún más todavía. Y a confesarte. Después de eso, deja todos los ministerios que tienes en la iglesia. Déjalos todos. Y dedícate al ministerio más importante que Dios te ha dado, que es tu familia, que es tu matrimonio y que son tus hijos. Y pídele mucho al Señor la fuerza, la gracia, ¿sí? Para lejos de caer en esa tentación que va a ser una terrible destrucción para muchos, que tú puedas, de la mano de Cristo Jesús, clamar la victoria que ya Él te ha dado en su cruz. Acuérdate que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios está con nosotros, aún lo imposible se hace posible, porque con Él nuestra es la victoria. Te reto, Claudia, en el nombre del Señor Jesús, y cuenta.